Nvidia ha cambiado, y te vas a sorprender cuando veas esto. Lleva público mucho tiempo y aún no está finalizado, pero no ha sido hasta ahora que he podido hacer este vídeo. Hoy lo vas a descubrir todo. Hola a todos, Milbosky Navarro y bienvenidos a mi querido Smart, y en este vídeo te traigo la aplicación revolucionaria de Nvidia, un software que unifica todas las tecnologías de la compañía para que puedas utilizarlas en tu PC. Y la aplicación se llama nada más y nada menos que Nvidia App. Tampoco se han calentado mucho la cabeza. Repito, está en fase beta aún oficialmente, no se ha lanzado aún, pero pinta muy bien. Y este no es un programa complementario a GeForce Experience, va a reemplazarlo directamente. De hecho, aquí lo tengo instalado y esta es su interfaz, la página de inicio del Nvidia App, con aquí un poco de publicidad de los videojuegos. Luego también la biblioteca, en la cual me muestra ya rápidamente algunos de los elementos que detecta instalados en mi PC. Por ejemplo, que tengo el videojuego de Guardianes de la Galaxia, el programa VLC, el Streamlabs de Last of Us. Y luego ya un poco más abajo las tecnologías que cuenta Nvidia y que podemos utilizar directamente en nuestro PC. Obviamente esto variará un poco según el tipo de gráfica que tengas, si una GTX o una RTX. En mi caso cuento con una RTX 4070. Pero antes, oye, qué bien, ¿cómo has descargado esta aplicación? Pues muy fácilmente en la web oficial de Nvidia, y este es el enlace, te lo dejo aquí abajo en la descripción para que lo descargues ya de ya. Simplemente le das aquí a descargar beta, repito, está en fase beta, se descarga, lo instalas normal como si fuese un controlador de Nvidia o el GeForce Experience y ya está. Aviso, esto no es compatible con GeForce Experience. Antes debes de desinstalarte la herramienta, reiniciar el PC y entonces ya podrás instalarte la Nvidia App. Y ahora preparaos porque os traigo un tutorial más completo y detallado que vais a ver en todo internet. Para empezar, como os he dicho, tenemos la pestaña de inicio con todos los elementos que os he dicho. Aquí arriba todo igual, este icono para la superposición, luego este icono para comentarios y luego aquí tenemos nuestro perfil, nuestra cuenta, que esto ya se abriría Google Chrome o el navegador con la información de nuestra cuenta, y aquí podemos cerrar sesión. Antes aquí arriba había una ruedecita, un engranaje con la configuración, con la información de los componentes de nuestro PC y demás. Eso ahora lo tenemos aquí en sistema, pero eso lo veremos después. El segundo apartado, como estáis viendo, son los controladores, y desde aquí podemos instalar, actualizar o reinstalar los drivers de la tarjeta gráfica. Aquí está la versión de drivers que tengo instalados con la fecha de publicación oficial por Nvidia. Aquí podemos reinstalarlo. Aquí podemos indicar si queremos los controladores Game Ready o Studio para cambiar el tipo de controladores que queremos. Aquí para buscar actualizaciones, a ver si hay algo nuevo. Y luego abajo más información como ya nos encontrábamos antes en el GeForce Experience, pues con novedades, con actualizaciones, noticias sobre, oye, que este videojuego ahora soporta DLSS 3 o Reflex, lo que sea, pues aquí lo tenemos todo. Después tenemos el tercer apartado, que son los gráficos. Este apartado es el equivalente a lo que teníamos antes en el GeForce Experience sobre la optimización automática de los juegos. Aquí, como veis, tenemos la lista con todos los videojuegos y software también, o sea, VLC, Streamlabs, como os he dicho antes, que tenemos instalados en el PC y que reconoce el Nvidia App, ahora que se llama, con la información de este videojuego. Por ejemplo, nos dice que este está optimizado a tope con la configuración de calidad en lugar de rendimiento, con la opción, si llegamos a modificar algo, de revertir los cambios para que quede por defecto de fábrica. Y luego más abajo tenemos ya los ajustes gráficos de este videojuego en concreto, con aspectos extra como el RTX Dynamic Vibrance, luego el CUDA GPU, factores de DSR, en fin, algunos de los parámetros que nos encontramos en el panel de control de Nvidia. También con la opción de restaurar que tenemos ahí. Y poco más. Aquí si desplegamos tenemos información sobre la resolución que está ahora mismo puesta, podríamos llegar a cambiarla, junto con el modo de pantalla, que en este caso está modo pantalla completa recomendado. Podríamos ponerlo en ventana o sin bordes en ventana, y cuando iniciemos el juego se iniciaría con estos ajustes. Y aquí arriba en los 3 puntos, si lo desplegamos, tenemos la opción de abrir directamente el juego, abrir la ubicación en la cual está instalado el juego, u ocultar el programa, juego, lo que sea, por si no queremos verlo ahí en la lista. De hecho, aquí arriba en la lista tenemos 3 opciones: una para optimizar todo por completo automáticamente, o sea, todo de golpe. Luego otra opción para ordenar esta lista según el filtro que nosotros queramos, pues si queremos ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, que nos muestra solamente los juegos, solo las aplicaciones, solo los elementos que están optimizados o sin optimizar, etc. Esto ya según vosotros queráis. Y luego los 3 puntos en los cuales podemos actualizar la lista para que el programa pues vuelva a analizar el PC en busca de más juegos, que podamos también agregar manualmente un programa o videojuego que no ha detectado el Nvidia App por lo que sea, después añadir una ubicación de búsqueda, porque al final el Nvidia App tiene unos parámetros, unas rutas preconfiguradas ya guardadas, donde se pone a buscar estos juegos o aplicaciones que luego muestra en esta lista. Y luego ya por último restaurar la configuración del controlador o bueno, el software en sí. Pero ojo, esto tiene 2 apartados. Estamos en el primer apartado de configuración del programa, es decir, para un elemento en concreto. Luego tenemos configuración global para aplicar los ajustes por defecto en todos los elementos que detecta el Nvidia App. Es decir, que estos ajustes que apliquemos ahora mismo, que es lo que hemos visto antes parecido, que se aplique a todo esto por igual sin excepción. Y si ahora, por ejemplo, quiero optimizar este videojuego mismo, Guardianes de la Galaxia, para que no tenga tanta calidad, sino más rendimiento o algo equilibrado, lo dejo ahí en medio, por ejemplo, aquí me dice
qué parámetros se quedan configurados para este valor que le he indicado, le he pedido, de que por ejemplo el DLSS en vez de calidad estaría en rendimiento, pero por lo que veo poco más, sería lo único que fuese a cambiar. Si lo pongo ahora en rendimiento cambiarían más cosas, ¿veis? Aquí ya hay más elementos que cambian para que se aplique, le doy a actualizar. Después tenemos este apartado que os he dicho antes de sistema, en el cual tenemos información que es capaz de reconocer el Nvidia App, como por ejemplo el sistema operativo, Microsoft Windows 11 Pro con esta versión en concreto, luego el controlador, lo que hemos visto antes igual, después la CPU que tengo yo, tampoco da mucha más información, marca, modelo en concreto y ya está, sin núcleos ni hilos. Después la RAM, igual, sin los MHz, solamente la cantidad total física. Luego los almacenamientos, que aquí tengo pues una larga lista, por eso los oculta en parte. Y ya por último tenemos las tarjetas gráficas o la gráfica únicamente, junto con la pantalla, el monitor, que en mi caso es una RTX 4070 y el monitor BenQ con información sobre resolución, tasa de sondeo, hercios, con la profundidad de bits, y más abajo nos da la opción así rápida, directa, de abrir el panel de control de Nvidia, es decir, donde tocamos los parámetros gráficos que ya hemos visto en anteriores veces. Este de aquí. Para más información tenemos aquí arriba un botón que dice ver detalles del equipo, que si le damos nos mostraría más información detallada de todo el PC. En este caso, por ejemplo, me dice más sobre el DirectX en concreto, que en mi caso es el 12, en concreto el Ultimate, luego controlador, CPU, bueno, esto sí que es más o menos igual, pero en cuanto a la gráfica sí que me dice aquí el DirectX 3D, el núcleo CUDA, en fin, toda la información prácticamente total que tiene mi gráfica, lógicamente porque es de Nvidia y por lo tanto pues me da toda la información sobre ella. Pero ojo, porque esta es de nuevo una única pestaña, descripción general. Luego tenemos la pestaña de rendimiento y esta es muy interesante y buena, os lo explicaré más adelante, pero aquí podemos hacer una especie de overclock automático. Para empezar tenemos las estadísticas de esta gráfica, que en este caso tenemos el reloj de GPU, la potencia de GPU en cuanto a vatios, es decir, energía que está consumiendo ahora mismo en tiempo real, luego la temperatura que tiene ahora mismo, el voltaje, reloj de VRAM, es decir, la frecuencia a la que trabaja la memoria VRAM, luego el porcentaje de uso de GPU en este momento, después el porcentaje de uso de la CPU también, es lo único que nos dice de la CPU, y luego la velocidad del ventilador de la GPU, que en este caso roza, pues eso, 1200 RPM, y después más abajo tenemos el ajuste automático. Esto es un autotuning, es un overclock automático. Más adelante en el vídeo os explicaré cómo configurar esto y de qué forma se aplica con pruebas también sobre un videojuego en concreto. Efectivamente haremos pruebas. Saltemos ahora a la siguiente pestaña, que en este caso es pantallas. Y en este caso nos da información sobre el G-Sync, es decir, si este monitor en concreto es compatible con G-Sync, tiene tecnología ahí, que en mi caso no es así. Después tenemos configuración de pantalla, es decir, este monitor que incluso nos da aquí opciones de identificar o restaurar. Si hemos cambiado alguna configuración o algún ajuste que no queremos que se aplique, pues lo restauramos. Y ya por último tenemos propiedades de pantalla, es decir, el conector que se está utilizando ahora mismo, que es HDMI, con la resolución, la frecuencia de actualización, que también podemos cambiarla, el estado de HDCP y la orientación, en este caso horizontal, lógicamente. Luego por último tenemos la cuarta pestaña, que se llama vídeo, y en este caso tenemos dos ajustes, dos tecnologías, digamos, de Nvidia muy buenas. Y en este caso tenemos por un lado el Video Super Resolution, que pues si alguien no conoce esta tecnología, no sabe qué hace, si le damos aquí en la I, nos salta aquí una ventanita con información sobre esta tecnología al respecto. Y en este caso la descripción que nos da es: utiliza IA para mejorar la resolución y reducir los artefactos de compresión en vídeos reproducidos en navegadores compatibles. El estado indica si la RTX Video Super Resolution está activa y el nivel de calidad aplicado actualmente. Y luego nos dice que las situaciones típicas de uso son cuando se reproduce un vídeo en pantalla completa con paneles de resolución 2K o superior. Bueno, pues en caso de que queramos activarla, simplemente nos venimos aquí, le damos clic y ahora lo activamos, y en calidad pues especificamos si queremos una calidad de 1, 2, 3 o 4, que es el máximo. Por otro lado tenemos amplia gama dinámica, que es una especie de HDR que aplica Nvidia gracias a la IA. De nuevo, en este caso, como estamos viendo, utiliza IA para convertir vídeo de espacio de color SDR a HDR, es decir, alto rango dinámico. Eso sí, en este caso requiere un monitor compatible con HDR y que HDR esté activado en la configuración de pantalla de Windows. Casi terminando ya, tenemos el siguiente apartado de canjear, en el caso de que queramos canjear un cupón, en este caso pues de algún premio o algo. Esto nunca he utilizado yo, creo que nadie, prácticamente casi nadie lo utiliza, así que pasemos al siguiente ya. Y último, que en este caso es configuración, y aquí de nuevo tenemos tres pestañas. La primera es funciones, y esta también es interesante y curiosa porque para empezar tenemos la superposición, es decir, la herramienta que utilicé yo, por ejemplo, para medir la latencia
latencia en las pruebas de descargado de imagen, que os dejo ahí arriba la lista de reproducción de vídeos que hice, en la cual estuve analizando en cada uno de los vídeos una tecnología en concreto para ver cuál era la diferencia de rendimiento de FPS y delay que se producía en los videojuegos. Bien, pues en la esquina aquí inferior que veíais ahí información de más, era esto, la superposición de Nvidia que habilité y ahora os enseñaré cómo configurarlo. Después tenemos filtros de juego y modo foto, que tal cual nos explica, dice personalice la apariencia de su juego y haga increíbles fotografías dentro del juego. Esto simplemente, pues eso, para modo foto, tampoco es que lo vea algo súper interesante, pero bueno, para quien le guste, pues está curioso. Después tenemos controladores, que aquí nos da la opción de descargar automáticamente los controladores y permitirme elegir cuándo instalarlos, que en este caso no lo quiero, prefiero que me notifique. Ya veré yo cuándo descargarlos e instalarlos. Y luego ya casi por último tenemos juegos y aplicaciones, es decir, aquí es lo que reconoce, es prácticamente lo mismo que teníamos aquí en gráficos. Aquí podríamos buscar ahora para que vuelva a analizar el PC, cosa un poco redundante y tonta, pero bueno. Luego aquí tenemos las ubicaciones de búsqueda, lo que os he dicho antes de las rutas preconfiguradas que tiene la aplicación. Aquí podríamos verlo y modificarlo, que por defecto son estas 3 rutas. Pues si queremos agregar una más o quitar, aquí tenemos la opción de eliminar esta ruta, por ejemplo, y aquí de agregar una nueva. Y después tenemos optimizar de forma automática los juegos y aplicaciones añadidos recientemente. Es decir, que yo ahora cojo, instalo un juego nuevo, yo que sé, imaginaos el Fortnite, pues ahora al ser recién instalado, el programa ya automáticamente lo añade a la lista y lo optimiza por mí, sin tocar yo nada ni tener que hacer nada. De nuevo, junto a una opción que te abre el navegador para darte información sobre qué juegos son compatibles con esta función de la Nvidia App. Y luego ya por último el idioma de la interfaz de la aplicación de Nvidia y ya está. Después, segunda pestaña, notificaciones. Simplemente lo que os acabo de comentar sobre las actualizaciones, que te notifique cuando hay una nueva actualización de controlador y cuando hayan disponibles premios, que esto no creo que le interese a nadie, así que esto fuera. Pero esto sí que es importante, así que esto tenerlo activado siempre. Y luego ya por último tenemos la pestaña de acerca de, que es simplemente información general sobre la aplicación, la versión en la que está, el año, el acceso anticipado, que esto tampoco es que me interese mucho a mí. Luego datos requeridos de privacidad, aquí, bueno, en fin, un poco de telemetría, esto de hecho lo voy a quitar. Y ya por último, como siempre, el tema de privacidad, pues tenemos esto activado sí o sí, no podemos tocarlo. Y luego esta opción de datos de configuración, que sí que es necesario. Es necesario, sé que es parte de la telemetría, pero en este caso lo voy a dejar para ayudar a Nvidia a analizar pues esas funciones que tienes en esta aplicación y ayudarle a mejorarlo aún más, que esto interesa. Y aquí os voy a decir que la Nvidia App me parece muchísimo mejor que la Nvidia GeForce Experience, por muchos motivos. Están mucho mejor dispuestos los apartados, hay muchas más funciones, elementos, configuraciones a aplicar. En el GeForce Experience apenas se mostraba la información básica del PC, por ejemplo, y aquí está mucho más completa. En cuanto a la optimización automática de los juegos, sí que más o menos es similar prácticamente, pero por ejemplo el GeForce Experience solamente tenía una pestaña, es decir, en un mismo apartado, en una ventana, tenía las opciones para modificar un único juego. En este caso tenemos la configuración global que aplica a todos. Y además, uno de los apartados que más me ha gustado, que ya sí que es una novedad crucial, importantísima, es todo esto del apartado descubrir. Aquí tenemos el GeForce Now, que ya lo conocemos todos. Luego en Nvidia Broadcast, esta tecnología que se utiliza para el streaming, para mejorar la calidad del audio, para mejorar pues, la imagen, incluso poner aquí en el fondo una imagen como si fuese un croma, sin necesidad de croma. Después tenemos el Nvidia Omniverse para crear pues elementos 3D. Después tenemos Nvidia Canvas, que es pintar con IA. Luego iCAD, que es comparar la calidad de las imágenes según unos ajustes u otros. Tampoco lo he llegado a probar, pero imagino que será algo así. Luego el Frame View, que es la monitorización, lo que os he explicado antes. Y luego ya por último Chat RTX, que tengo pensado hacer un vídeo sobre esto. Básicamente es crear nuestro propio chatbot con Nvidia RTX. Por lo tanto, sí, Nvidia App va a ser muchísimo mejor que el GeForce Experience. Este último programa va a quedar obsoleto en el olvido y este va a ser la novedad, la nueva plataforma de Nvidia que recoge todo, que agrupa todas las opciones, todas las tecnologías que puedes aplicar de Nvidia. Y como os he dicho antes, os voy a explicar cómo poder configurar esa superposición para que podáis monitorizar los recursos de vuestros componentes. Y simplemente, como os digo, en configuración, en superposición de Nvidia, lo habilitáis, le dais a Alt más Z y se os abre esta pestaña, ventana, apartado. Aquí contamos con varias funciones que ya nos encontramos en la anterior versión del panel, como es la opción de grabar la pantalla, repetición instantáneas, highlights, modo fotos, en fin, filtro de juego también, luego el micrófono además, pero lo que nos interesa es esto último, estadísticas. Hacemos clic y ahora sí que sí, activamos mostrar estadísticas en HUD
para que se habilite ese pequeño panel que ahora se mostrará en cuanto terminemos de configurar esto. Y ahora aquí configurar HUD, nos metemos aquí y para empezar podemos configurar la posición en el monitor que queremos que ocupe, es decir, esquina superior derecha, izquierda, inferior izquierda, derecha, como queramos. Cambiando esto lo vamos modificando según queramos. Aquí por ejemplo ya se me muestra aquí arriba, de hecho por mi cara se va a tapar, pero aquí ya por ejemplo lo teníamos en el centro, luego aquí abajo. Según vayamos modificando estos parámetros también se van cambiando estos valores de aquí, es automático, va conjunto. Después tenemos el diseño, si es un diseño apilado. Luego si preferimos no más lineal, que en este caso no se muestra, a ver si se ve algo por ahí. Aquí, por ejemplo, en línea. Luego aquí podemos cambiarlo a doble, en 2 filas. Y después ya por último apilado. Opacidad, para hacerlo más opaco o para que no tenga nada de opacidad. Tenemos aquí pues ese fondo negro para destacarlo, para que no se funda tanto con el juego, por ejemplo, y lo podamos ver mejor. Después tenemos tamaño de fuente, si lo queremos en estándar, más grande, más pequeño. Y luego color de fuente, si lo queremos blanco, si lo queremos rojo, verde, azul, negro incluso, que en este caso no compensa. Y luego personalizado, pues si queremos un color aparte además. Amarillo, por ejemplo, quizá, lo voy a dejar en blanco yo. Y luego ya aquí tenemos indicadores de estado, pues grabar, bueno, las funciones que hemos visto antes. Volvemos atrás y ahora lo que toca hacer es configurar qué parámetros queremos que se muestren aquí para nosotros monitorizarlo según vayamos jugando en nuestras partidas. Aquí tenemos unas opciones personalizadas según pues lo que veamos conveniente. En mi caso he activado los FPS, la velocidad de fotogramas. Luego FPS 1% bajo, bueno, esto no suelo utilizarlo yo, no suelo verlo. Luego tenemos uso de GPU, porcentaje de uso, la temperatura, el reloj, es decir, la frecuencia a la que trabaja el núcleo. Después tenemos el voltaje de GPU, la potencia, es decir, los watts, la velocidad del ventilador, la frecuencia del reloj de la memoria VRAM. Luego en cuanto a CPU, el uso que tiene, el porcentaje de uso, como hemos visto antes. Y luego ya por último, latencias, y aquí tenemos muchas latencias. Esto ya os lo he explicado varias veces, me ha hartado a explicarlo, ya esto ya lo entendéis. La latencia tiene varias fases, tenemos la latencia del sistema y luego pequeñas fases de la latencia diferentes. Pues aquí podemos monitorizar la latencia de renderizado, la latencia media del PC, del monitor con reflex, latencia del ratón, es decir, periféricos, latencia media, es decir, esto sería en tiempo real y esto es una media en cada momento, pues con los picos y los bajones. Después latencia del PC más la pantalla. Después la latencia media del PC con la pantalla, después del sistema o media del sistema, que la media del sistema es la media ya de todo en general. Desde la latencia del periférico, del ratón por ejemplo en este caso, hasta el monitor. Y aquí he de aclararos una cosa, no nos sirve mostrar todas las opciones si nuestro monitor no es compatible con G-Sync. Esto es súper importante y quiero que lo tengáis en cuenta. Si no tenemos un monitor con G-Sync, prácticamente no podremos ver nada de información salvo la latencia de renderizado y quizá del ratón, pero nada más, ninguna otra latencia más. Esto lo tengo yo activado porque sí, para ver cómo se muestra, pero no tengo información. O sea, aquí no me muestra nada, pero es que aún así, si me pusiese a jugar yo ahora mismo, no me mostraría nada porque mi monitor no es compatible con G-Sync, no tiene ningún chip G-Sync. Por lo tanto, una vez configurado todo lo que queremos ver en esta monitorización, volvemos atrás y vamos a terminar de configurar todo esto. Aquí abajo tenemos iniciar de tener registro, luego la ubicación del archivo de registro, es decir, la información de esta monitorización que se guarda en una ruta en concreto, y luego análisis de latencia, analizador reflex. Si accedemos, si nos metemos dentro, tenemos esta opción para activar que es el soporte de LDAT, que para quien no conozca esto del LDAT son siglas que hacen referencia a Latency and Display Analysis Tool. Es una herramienta de análisis de latencias mucho más completa, más sofisticada, digamos, de Nvidia. Pero para esto, primero de nuevo tenemos que tener un monitor con G-Sync y luego además un aparato, un producto que es como un cuadradito que le pones al monitor que mide con pulsos de luz esa latencia. Aunque ahí no acabamos, porque aquí arriba tenemos un engranaje que aún toca ver, que es configuración, y si hacemos clic aquí tenemos varios apartados. El primero es controles de acceso directo, en el cual podemos configurar como atajos de teclado para abrir diferentes funciones, elementos de Nvidia. Volvemos atrás, que eso es muy simple. Tenemos aquí el apartado de HUD, que es lo que acabamos de ver ahora. Voy a volver a deshabilitarlo porque no lo quiero ya. Y volvemos aquí a configuración, notificaciones. Esto es un poco como lo de antes que hemos visto, pero más ampliado. Aquí tenemos una configuración para cuando abrimos o cerramos superposición dentro del juego. Luego, cuando se ha guardado un momento destacado, vuelvo atrás y seguimos con el apartado de audio. Y en este caso tenemos la opción de configurar el volumen del juego, o sea, del sistema del PC. Luego aquí
qué micrófono queremos usar con el volumen también cuando vayamos a grabar nosotros un vídeo con esta herramienta. Y luego ya por último, formato, si queremos solamente una pista de audio, si queremos pistas separadas para que separe el audio del PC del audio del micrófono, cosa muy interesante y útil. Y luego ya volvemos, seguimos con captura de vídeo, que en este caso podemos habilitar la captura de escritorio o deshabilitarla. Luego la duración de la repetición, que podemos hasta 20 minutos. Y por último, formato de salida, es decir, la calidad con la cual queremos que se guarde, baja, media, alta, lo que sea, junto con la resolución 1080, velocidad de fotograma 60 fps, sería lo suyo por lo general. Y luego ya por último el códec AV1, el H264 y por último la velocidad de bits, que cuanto mayor sea pues mejor, más calidad. Volvemos y por último tenemos ya archivos y espacio en disco, y aquí simplemente es para configurar la ruta en la cual queremos que se guarden cada uno de estos elementos, además de activar el límite de espacio en disco para que no se sobrepase, por si acaso tenemos un disco duro con bastante almacenamiento, prácticamente lleno casi, y no nos queda mucho almacenamiento, pues para indicarle un límite. En este caso, por ejemplo, podemos indicarle, yo qué sé, un 465 o menos incluso, pues 136. De hecho, en este caso el mínimo es de 93,1 GB. Y ya por último, el apartado que estáis esperando, el overclock automático. ¿Cómo podemos forzar nuestra gráfica para que se ejecute con más fuerza, con más potencia en un videojuego y mejorar su rendimiento? Hasta ahora ya he hecho vídeos, incluso 2 vídeos creo recordar, para hacer un OC automático con diferentes herramientas. El primero fue con el MSI Afterburner, luego utilicé la herramienta de Asus creo recordar, y ahora la herramienta de Nvidia. Lo bueno de esto es que si tenéis una gráfica de Nvidia, ya de por sí tendréis este software, y este software ya implementa esta función de OC automático, por lo que no hace falta que descarguéis nada más aparte, aunque el MSI Afterburner también es muy posible que lo tengáis descargado, así que ya ahí pues elegir entre un software u otro. Ahora que lo pienso, sería interesante hacer un vídeo comparando estos programas a ver cuál hace mejor OC. Si quieres que lo haga, en los comentarios. Sigamos, ahora dirijámonos a la segunda pestaña de rendimiento, y aquí tenemos límites de rendimiento en el cual debemos empezar a configurar de cara a ese OC, a ese autotuning que queremos aplicar a la gráfica. Pero antes creo que sería conveniente ejecutar un juego y ver cuál es el rendimiento que conseguimos en él actualmente sin hacer ningún overclock a la tarjeta gráfica, para ver cuáles son los datos que tenemos y luego ver la mejora que hay, la diferencia respecto al OC aplicado. Por lo que para ello voy a abrir el MSI Afterburner, en este caso, que ya estoy acostumbrado a él, ya sé que tengo la herramienta de Nvidia, pero estoy acostumbrado al MSI. Y ahora voy a jugar al Guardianes de la Galaxia mismamente, le doy a play, voy a por el mando y jugamos. Bien, perfecto, ya estamos dentro del juego. En este caso tenemos una media de 120 FPS, 125, 120 quizá, con una latencia de entre 7 y 8 milisegundos. En este caso tengo unos ajustes gráficos bastante altos, diría yo. No sé si al máximo, pero bueno, sí, yo diría que al máximo prácticamente está todo a tope. Sí, lo tengo todo a tope al máximo posible. Por lo tanto, en este caso, el rendimiento que tengo es de 120 o 130. Muy bien, voy a jugar un poquito a ver qué tal. Porcentaje de uso casi al 100, con una temperatura de 55 grados, casi 60 de GPU. En CPU, menos del 30%. Voy a hacer cositas, o sea, tampoco voy a hacer gran cosa. Voy a moverme, 144 FPS. También he de deciros que aquí el caso es que el rendimiento está un poco capado. A 144 he visto antes. Pero aquí lo importante también es fijarnos en la frecuencia de la GPU. En este caso es de 2800. Cuando vayamos a hacer el overclock automático, vamos a especificar también una frecuencia que queremos elevar de la GPU. No es tanto los FPS que vamos a conseguir, que también, sino también la cantidad de trabajo que va a hacer la GPU de más, de normal. Que en este caso ya pues sí que el porcentaje se elevaría al 100% prácticamente, y la frecuencia pues veremos a cuánto se podría llegar a elevar. En caso de la CPU tampoco es que nos interese mucho, 25% casi de uso, 60-65 grados de temperatura, 5300 MHz. Vale, todo correcto, todo normal. Muy bien, pues ahora volvamos a la herramienta de Nvidia. Y aquí lo que vamos a hacer primero es activar el ajuste automático. Y aquí nos salta un aviso exoneración. Nos advierte de que el ajuste de la GPU o el cambio de los límites de rendimiento pueden causar que el PC muestre artefactos visuales. Es decir, que se llegue a estropear la gráfica y que no muestre bien la imagen del videojuego. El PC se puede volver inestable. Es decir, aquí, con cuidado, control. No hay que ir ahí a lo loco. Le damos a aceptar y continuar.
le damos a que sí para darle permisos, pero antes de hacer nada tenemos que indicar aquí en los límites de rendimiento cuál es el objetivo que queremos conseguir, porque esto no es tan automático, es en parte manual, pero indicándole simplemente a esta función que, oye, con el overclock queremos conseguir como máximo esta potencia, este voltaje y esta temperatura como mucho. Y ya con estos parámetros, en la función, el programa, se pone ya a analizar a ver cuál es el mejor objetivo de esta frecuencia de reloj o esta potencia o esto lo que sea, es el más óptimo para lo que me has indicado y se aplica. Por ejemplo, en este caso quiero que el máximo de voltaje de lo que es capaz de admitir la gráfica sea, por ejemplo, del 75%, por ejemplo, por decir algo. Después tenemos máxima potencia en porcentaje. En este caso, pues, al 100, a tope, que es 148. Pongámosle 120. Y después, objetivo de temperatura, está en 84, pongámosle 88, que es el máximo. Y ahora ya con todo esto lo vamos a dejar automático. Ahora ya con todo esto, ahora sí que sí, volvemos a activar el ajuste automático y ahora sí que empezará a analizar en busca de esos parámetros más óptimos según las indicaciones que le hemos puesto. Aviso, esto va a tardar un buen rato, así que paciencia. Y una vez ha terminado de hacer ese análisis, esa búsqueda de parámetros que sean los más óptimos según los límites que le hemos especificado, me ha devuelto un ajuste de CPU de más 112 MHz del reloj de la frecuencia de la GPU en sí y luego de ajuste de la VRAM de la frecuencia de la memoria un más 200 MHz. Actualizado hace 27 minutos. Quizá me haya ido a hacer unas cosas y se me haya pasado el tiempo. Bien, pues este es el overclock que se ha aplicado ya de por sí, no hace falta guardar nada, ya automáticamente se ha aplicado y ahora vamos a probar el juego a ver qué tal responde la GPU. Y ya estamos de vuelta en el videojuego con temperaturas muy similares a antes, quizá un poquito más elevadas, creo, pero apenas hay diferencia. Luego el porcentaje de uso es el mismo, 99%. Sí que hemos visto un aumento en los megahercios. Respecto a antes, sí que estamos rozando ya los 3000 megahercios, los 3 gigahercios prácticamente de GPU. O sea que aquí ya hemos visto la mejora. También en FPS, que tenemos más que antes. Recordad que estábamos en 120 y algo, 125, 100 casi 30 prácticamente. Y ahora estamos en casi 140. Y la latencia creo que prácticamente igual. Quizá ha bajado un poquito también, de 7.8 a 6.7, pero apenas hay diferencia tampoco. Pero sí que en los FPS hemos subido 10 FPS. La temperatura tampoco es que sea mucho más agresiva, aún está dentro de lo razonable, es muy buena de hecho. Y ahora, ojo, cuidado que estamos en 100% de uso de la gráfica. Estamos en plena cinemática, pero estamos en 100%. La frecuencia sigue ahí clavada en 2910. Bien, pues aunque este juego esté capado a 144, que ya estamos ya al límite, sí que hay pequeñas variaciones. O sea, en ocasiones tenemos un poco menos, pero ya habéis visto antes al principio que teníamos 120, 120 y algo, y la mejora pues está ahí, ¿no? Se ha reflejado. Tampoco es que sea enorme, porque ya habéis visto que según los parámetros que le he dado yo, que eran más o menos ligeros, por así decirlo, pues sí que eran unos límites que impedía que la gráfica se esforzase demasiado. Esto simplemente era una prueba, pero para que veáis más o menos cómo funciona. Así que visto esto, espero que os haya gustado y ayudado también sobre todo este vídeo. Si es así, le den fuerte like ahí abajo, que hayáis aprendido también una nueva forma de hacer overclock automático y que también pues disfrutéis esta nueva aplicación, que os recuerdo, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Si queréis optimizar mucho más los juegos, también os dejo mi guía de optimización completa. Y si tenéis alguna duda o pregunta sobre algún aspecto de este programa, alguna duda, algún problema sobre algo, déjamela aquí abajo en los comentarios y te ayudaré. Y te me cuidas, que últimamente están pasando muchas cosas ahí fuera. Dicho esto, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!